y en 15 minutos tratar de resolver algo tan complejo, de tanta faceta como puede ser el tema de la mentira en la política. ¡Qué tema! Y creo que aquí merecería un seminario completo y quedaríamos cortos. De todas maneras, yo voy a enfocarlo bajo tres maneras, bajo tres aspectos. Los tres aspectos son fundamentales en el ser humano y yo voy a tratar de hacerlo a través de la verdad, para a través de la verdad llegar a la mentira y luego poner los valores que hemos encontrado de la verdad y por lo tanto de la mentira en la sociedad venezolana y de compatibilizarlo con el ejercicio de la política. Y entonces nos vamos a primero a nivel conceptual, qué es la verdad y por lo tanto qué es la mentira a nivel conceptual. Y yo tengo que ser muy rígido con esto porque la verdad es tan relativa que yo no sé que lo que le estoy diciendo es verdad y no me voy a poner a filosofar como los griegos antiguos, sino que voy a hablar de dos parámetros que nosotros usamos conceptualmente para un tema tan importante como lo es la verdad. Y lo primero es si la verdad es objetiva o subjetiva, y segundo, si la verdad es absoluta o relativa. Y de esto van a surgir 4 categorías que yo creo que lo más honesto que podemos hacer cualquiera como comunicadores en cualquier oficio profesional, en cualquier oficio de vida, es decir y expresar con qué verdad estamos hablando. Podemos ir de una verdad subjetiva, una verdad que además de subjetiva sea una verdad relativa, y nos encontramos con lo que podemos hablar de el subjetivo relativo, y entonces vamos a encontrarnos con las opiniones que podemos tener cada uno de nosotros. Entonces tenemos una verdad opinión. Si esa verdad relativa se vuelve objetiva, se vuelve ciencia. ¿Por qué? Porque cuando yo manejo la ciencia, yo no soy dueño de la verdad absoluta. La ciencia nos va a permitir algunas herramientas, algunos instrumentos para acercarnos mejor a una verdad. Oigan, por favor, ¿qué diferencia hay entre una verdad de opinión, que es la que yo tengo con mi vida, con mi trayectoria, con mis conocimientos, con mi formación, con mi educación, y la que puede tener otro con otra visión completamente diferente, que es tan sencillo como el mismo evento puesto con 2 cámaras? Una cámara la pongo allá y una cámara la pongo aquí, y va a tener probablemente 2 interpretaciones de verdad diferentes. Hay una verdad absoluta y subjetiva, ¿quién va a cuestionar una fe? Y una verdad absoluta y objetiva es lo que podemos llamar axioma. Es decir, ¿dónde nos vamos a mover en el calibre de la verdad? Probablemente lo estamos haciendo con 2 criterios. Quitamos la fe, quitamos los axiomas y nos vamos a las verdades más humanas, que son las verdades de la opinión, la verdad opinática, la que yo tengo frente a una determinada realidad de acuerdo a mi percepción y a todo lo que tengo, y la verdad científica. Yo no me atrevería a pararme aquí a hablar de axiomas ni de hablar tampoco de fe. Eso sería otro tema. Entonces vamos a hablar de opinión y vamos a hablar de ciencia. Esta es la aproximación conceptual que nosotros tenemos de la verdad. Hay uno segundo que es muy interesante, que es la verdad vista y la mentira, por supuesto, evaluada desde el punto de vista paradigmático. Y esto me he encargado de estudiarlo en el país y los resultados son terribles, aterradores. ¿En qué sentido? En que para nosotros existe, y nos hemos ocupado de esto en varias veces durante los últimos 10 años, a evaluar con qué paradigma, con qué modelo evaluamos cada uno la realidad que vivimos, la realidad que observamos. Y nos vamos y resumimos en 4 grandes paradigmas. Hay gente, yo los llamo los filósofos, es la gente que tiene el paradigma filosófico y que probablemente se va a preguntar fundamentalmente el porqué de las cosas. Si yo pondría un paradigma de tipo aquí filosófico,
yo preguntaría, ¿por qué hay niños pobres en Venezuela? Y probablemente cada quien, de acuerdo a su opinión, a sus vivencias, dirían gran cantidad de elementos que serían muy interesantes analizarlos y además que se pueden sistematizar. Pueden ser sistematizados y podemos llegar a una segunda verdad de acuerdo a eso, y que sería la verdad del paradigma científico. ¿Qué nos dice el paradigma científico? Que nosotros tenemos que medir, cuantificar, probar, reproducir todo lo que dice el método científico para aceptar que una cosa es verdad. Ese es el paradigma probablemente con que nos manejamos los que hacemos ciencia. Y es un paradigma que tiene una vigencia, por supuesto, de gran verdad en el mundo, pero acuérdense que puede ser muy relativa de acuerdo a lo que nosotros vayamos investigando y conociendo de la verdad y profundizando la verdad. Hay una tercera verdad que es muy interesante y sobre todo aquí en el país. Nosotros la llamamos la verdad metafísica. ¿Qué será la verdad metafísica? Es la verdad que se encarga de explicar los hechos más allá de nuestros conocimientos y nos tendemos mucho a esto y que puede explicar, por ejemplo, la verdad evaluada bajo elementos que no podemos probar. Esa verdad metafísica aparece, por ejemplo, en muchos ejemplos de religión, aparecen elementos que se fundamentan quizás hasta en verdades de fe. Y está una cuarta verdad, que es la verdad creativa, es la verdad artística, es la verdad en la cual yo puedo decir que me encuentro ahorita, en este momento, en un campo de brillantes y que cada uno de ustedes es un brillante y que podemos, y entonces empiezo a generar toda una serie de imágenes y probablemente para mí pueden llegar a ser verdad, ya que se la logro comunicar sea verdad. Este campo, esta investigación de la verdad va a tener muchos efectos en lo político del venezolano. Y el tercer elemento es la verdad psicológica. Es la verdad muy interesante también, porque desde el punto de vista psicológico podemos tener una verdad racional, una verdad emocional y una verdad conductual o de comportamiento. Y quiero que nos, inclusive, vayamos a los diferentes conceptos con que muchas veces, sin darnos cuenta, enfocamos esto. Y entonces vamos a la verdad racional. La verdad racional tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos, con nuestros valores, inclusive, que forman una supraverdad. Y entonces esta supraverdad, con todo lo que contrae, con todo lo que lleva, con todo lo que nos trae, probablemente haga una verdad racional, es una verdad que todos queremos tener y que todos queremos demostrar, aunque estemos hablando de opinión, inclusive aunque estemos hablando de fe y aunque estemos hablando de ciencia. Interesantísimo, ¿por qué? Porque esto, en palabras más, palabras menos, es lo que se llama honestidad. Es decir, yo soy profesional honesto si yo creo que lo que estoy diciendo se corresponde con mis verdades. Segundo momento, la verdad del corazón, esa verdad emocional. ¿Qué son las verdades emocionales? En las que un amante, por ejemplo, puede decirle a alguien: te amo como nunca he amado a nadie en mi vida, y me ponen un video, y lo he dicho 3 veces en el mes anterior. Pero yo lo siento, yo siento que eso es verdad, y esa es la verdad emocional. Y eso tiene un nombre muy específico, muchas veces no nos damos cuenta, y es la sinceridad. Entonces yo le pregunto, ¿es lo mismo ser honesto que ser sincero? ¿Eso ustedes creen que tiene repercusión en el mundo político? ¿En nuestros políticos con quién hablan? ¿Con la verdad de la prueba científica o están hablando con la verdad del corazón, con lo que quieren convencer a la usanza de los buenos amores y los buenos amantes? Y hay una tercera que la llamamos autenticidad. Y la autenticidad es tan paradójica que lo auténtico inclusive puede ser contradictorio, porque yo soy auténtico y puedo estar diciendo una gran cosa honesta y siendo lo más insincero del mundo. Entonces, si nos vamos con estos 3 campos de verdad al mundo de evaluar la verdad y la mentira,
que es la ausencia de verdad, y podemos partir muy grosso modo de esto, la mentira como ausencia de verdad, yo les voy a dar algunos resultados en Venezuela en relación a este tema que nos apasiona, que es el tema de la verdad. ¿Cómo nosotros, con qué verdad nos comunicamos los venezolanos todos los días? Nos comunicamos con verdades de fe, nos comunicamos con verdades opináticas, nos comunicamos con verdades científicas. Y ahí caigo en lo segundo. Y oigan bien, por favor, y esto a todos los niveles de tipo sociocultural. El paradigma que más usamos los venezolanos es el paradigma metafísico. Es decir, es una verdad metafísica, es una verdad del para qué, mucho más compleja a mi juicio de esa verdad del por qué que pueden usar los filósofos. Eso significa, por ejemplo, el auge de toda una serie de creencias, de mitos, de una gran cantidad de cosas, las que nos contestamos cosas que nos acercan a las verdades opináticas y a las verdades de fe de cada uno de nosotros. ¿Ustedes creen que el lenguaje político, por ejemplo, del presidente Chávez, en qué se fundamentaba? ¿Qué usaba él? ¿Qué usaba él para comunicarse con el país? Usaba el paradigma filosófico y se hacía preguntas frente a la gente y las contestaba. Hacía comunicación científica con grandes esquemas en donde todo lo que decía tenía que ser probado, medido, etc. Hablaba con la verdad metafísica, hablaba con la verdad de esa del corazón, del para qué, que se comunica. Oigan bien, el 85% de los venezolanos hablamos con esa verdad. Es la verdad del para qué, la verdad metafísica, esa verdad que va a responder a una verdad de fe y a una verdad de opinión. Entonces, ¿y saben cuánto? Si yo hablo desde el punto de vista científico y hablo tratando de mostrar científicamente las cosas, y lo hemos medido y varias veces, ¿con cuánta gente, con qué porcentaje del país nos podemos comunicar? Hablando científicamente, a lo mejor la ciencia le hace falta más herramientas, pero si yo hablo científicamente en una televisión, ¿qué número de gente me comprende? Probablemente no pasa el 5%. Ahí está la gran diferencia. Lo filosófico comunica un 7, un 8%. Y lo creativo ni siquiera lo medimos porque está metido en todos nosotros. Es decir, nosotros aportamos ese mundo de la verdad que queremos investigar, ese mundo de la mentira, muchísimas cosas. ¿Qué tiene relación esto entonces con la política? ¿Cómo hacemos política? Cuando se presenta el video, ¿qué está pasando con ese video? ¿A qué punto va a llegar esas verdades que tiene ese video? Lo probamos científicamente, se pasa, y eso creen ustedes que va a convencer a todo el mundo que ya tiene una predisposición a no creer en eso porque no le conviene creer en eso, o que nos conviene creer en eso porque nos conviene creer en eso. Entonces, ¿cómo se comunica? Probablemente el político, el que hace ejercicio de política con el país. Si yo soy asesor, ¿qué le digo que haga? Que se comunique científicamente, que se comunique racionalmente, honesta, científicamente, sea duro y sea que el país es esto, o me doy la concesión y le digo que engañe pero que no tanto, que diga mentira pero que no diga tanto. ¿Qué hago? ¿Qué hago como asesor? O el paso es el contrario, el paso es educar a nuestra gente para que cada vez tengan mejores verdades, y los enseñamos, por ejemplo, que es vital, y yo creo que esos son conceptos vitales, y cuando uno lo ve en la práctica cotidiana, uno siente que no se acercan o no tienen el mismo concepto, y probablemente entonces, ¿qué significa ir a una comunicación de diálogo? ¿Qué significa debatir? ¿Qué significa conversar? Esos son conceptos básicos
que si yo invito a una conversación es para que todo el mundo tenga plena libertad de hacer lo que le dé la gana, y probablemente un conversatorio sobre un tema específico es casi una contradicción, porque vamos a conversar y vamos a buscar el concepto de conversación. El concepto de conversación no es eso, el concepto de conversación, vamos a conversar sobre, eso ya no es conversación. Eso lo más probable que estemos haciendo es un diálogo, y entonces el diálogo no es ganar. El diálogo significa que vamos a buscar, cada uno con la mayor honestidad posible, el mejor diálogo posible para encontrar la mejor verdad posible, o el mínimo de mentiras posible si queremos luchar contra la mentira. Si queremos debatir, ¿qué es debatir? Entonces, probablemente, nuestra ausencia de verdades no es únicamente en el plano político, es el reflejo de lo que realmente somos, es el reflejo de lo superficiales que somos, es el reflejo de no manejar en forma adecuada ni siquiera el idioma. Y no estoy regañando a nadie, yo me meto ahí, todos nos metemos ahí. Y cuando decimos, entonces vamos a dialogar, ¿qué estamos diciendo? Le voy a decir, vamos a dialogar para yo ganar. Entonces no es dialogar, vamos a debatir. Cuando nosotros entonces tengamos eso y tengamos una serie, si yo por ejemplo utilizar aquí un esquema de valores y entonces les preguntase a cada quien qué es la verdad para cada uno de ustedes, lo más probable es que podríamos hacer un diálogo excelente en donde cada uno aporte parte de su verdad. Pero ¿cómo ve la verdad? Esto, no quiero enredar esto, pero sí quiero decir que el ejercicio de los políticos probablemente es el ejercicio que nosotros tenemos todos los días como ciudadanos. Y lo decía Alonso, creo que en la primera parte en forma muy inteligente, ¿cuántos de nosotros nos mentimos? Y hay una diferencia entre mentir y engañar. Hay una diferencia, pues yo puedo estar diciendo montones de mentiras que no se ajustan por lo menos con los paradigmas científicos a esto. Trato de no hacerlo, trato de ser lo más honesto y lo más sincero en mi mundo de intelectual racional. Pero ¿cuántas veces lo hacemos en la vida? ¿Cuántas veces nos acercamos de verdad? Entonces, probablemente, si queremos que no nos mientan tanto, tratemos de, por favor, buscar unos buenos conceptos. Y creo que esto pone el problema, y a lo mejor esto debió haber sido el comienzo en la mañana, para entonces poder nosotros ir con un concepto claro, de un concepto de la verdad, porque para no engañar, para no decir esas mentiras intencionales, y por lo menos si estamos diciendo mentiras, la hagamos bajo el paradigma en que nosotros estemos haciendo, que nosotros estemos. Creo que la política, los políticos son cualquiera de nosotros que se acercan. Ahora, ¿eso qué requiere? Eso requiere de un abordaje, aparte de un abordaje muy, muy constructivo acerca de las verdades que tenemos y las verdades que tienen los demás. Cuando nosotros nos acercamos al mundo de la verdad, nos damos cuenta de cuán mentirosos podemos ser todos los días. Y lo bueno es que dentro de esas mentiras tengamos todas las ideas de no seguir mintiendo, o por lo menos de no seguir engañando. Yo creo que eso es una labor de todos y cada uno de nosotros. Cuando nos paramos como comunicadores, estamos diciendo de verdad lo que nosotros creemos. Estamos realmente diciendo lo que nosotros podemos aportar a ese mundo de encuentro de verdades. Es muy fácil ser un evaluador y yo creer que con mi verdad científica tengo toda la verdad, porque ese es mi paradigma de verdad. Pero ¿qué le digo a la gente que no se ha acercado a la ciencia? Que ¿cómo le digo la verdad? Entonces, y en este papel, sobre todo en mi papel de asesor, muchas veces asesor de poder, uno siente que realmente, y este es
podría dar una aproximación a lo que podría ser un consejo, que no me atrevo ni siquiera a hacerlo, porque tengo los mismos efectos que tenemos todos, a lo mejor quizás un poquito más conscientes, es tratar de que de verdad tratemos de ubicar primero, y es para que con esto termino, qué paradigma manejamos, con qué paradigma nos estamos comunicando. Es decir, somos filósofos, somos científicos, somos metafísicos que metemos todo ese mundo de lo que queremos que sea y no probamos ser. Somos artistas hablando. La ventaja es que estos son como idiomas y que la gente, y lo que he evaluado en otras partes, y sobre todo con mucha claridad, es que la gente cuando tiene claridad de qué paradigma es como si tiene claridad en qué idioma está hablando. Y que puede estar hablando la misma cosa en un idioma diferente. Y ahí entra entonces la honestidad, la sinceridad personal que puede estar cada uno para exigirle al otro honestidad y sinceridad. Entonces lo primero es con qué paradigma o qué paradigmas estoy transmitiendo algo. Mi honestidad aquí es que yo lo he hecho lo máximo que pueda con mi paradigma científico. El segundo elemento es con qué yo voy a hablar, con qué he hablado, con honestidad, diciendo lo que creo que es verdad, o lo dije con sinceridad, sintiendo que lo que estaba probablemente, si ustedes hacen un análisis de contenido, encontrarán hasta algunas contradicciones que son normales. Y esas contradicciones pueden llegar a ser muy importantes cuando uno las visualiza dentro de sí y comienza entonces a darse cuenta de qué tiene que poner en orden, qué tiene que poner. Entonces, bueno, esta conversación realmente, la mentira como herramienta política, no la podemos separar de la mentira como herramienta de vida. Démonos cuenta de cuántas veces mentimos nosotros y llevemos eso a nuestras relaciones de pareja, de familia, y nos preguntemos si mentimos, si esas mentiras son por nuestro paradigma, porque somos honestos, porque somos sinceros, porque qué es lo que queremos, y además preguntarnos también muchísimas cosas en nuestras conversaciones. Yo creo que eso es un buen punto para entonces pensar en el colectivo. ¿Qué colectivo tenemos? ¿Qué le está pidiendo esa población a esa gente? ¿Le está pidiendo verdades? ¿Le está pidiendo que no le engañen? ¿Le está pidiendo que le den esperanzas que la ayudan a vivir? Eso es paradigma metafísico. Y eso es comprender por completo a ese ser humano. No sé si era el objetivo de este encuentro, pero de verdad que agradezco mucho esta oportunidad de comunicación, y si me he pasado en alguna cosa, especialmente en tiempo, le pido muchas excusas. Muchas gracias.